Mis hermanos, damos gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Dios maravilloso que nos da el privilegio de poder adorar su nombre, de poder exaltarle. Y esta mañana la invitación es que usted pueda deleitarse en el Señor y decirle con sus labios que Él es su máximo amor, que Él es lo máximo que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso cántale en este día, bendícele a tu Dios, exalta su nombre, proclamando con tu boca que Él es tu Dios, que Él es lo más importante en tu vida, el Dios del amor, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cántaselo. Cantaré, cantaré un himno de gloria, Cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Y le cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Una vez más díselo allí a tu Señor. Cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré, cantaré un himno oh de Señor, gloria, hoy te cantamos, al Dios de mi historia. tú eres el Rey, el Señor, Mi máximo amor, máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré
eres bueno, eres grande, tú eres nuestro Rey y hoy podemos estar delante de ti porque tu mano de poder nos sostiene. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha cortado su mano a favor de su pueblo. Estamos sostenidos por la mano poderosa del Señor. Por eso le decimos: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. tu mano me sostiene, Tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. tú me Una vez más dile: llevarás. tu mano me sostiene, Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. tu mano me sostiene, Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me vivo llevarás. vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tú me llevas en victoria, Señor. Tú me llevas de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, para que cada día, Señor, podamos ver la manifestación de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias por llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta alcanzar la meta que tú nos has trazado de un día ver tu rostro cara a cara. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios nos dice de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nuestro tema en el día de hoy: unidad, no uniformidad. La Iglesia de Cristo debe procurar la unidad. El Señor Jesús es nuestro referente por excelencia y unidos en Él podemos lograr la unidad. La Iglesia de Corinto está viviendo momentos difíciles y uno de ellos es la falta de unidad entre sus miembros, cuando la Iglesia lo que más estaba necesitando era mantenerse unida y mantenerse firme en la búsqueda de su Señor. Es una iglesia que tiene todos los dones del Espíritu Santo, y teniendo los dones del Espíritu Santo, ha vivido épocas, temporadas, situaciones bajo la carne, bajo la influencia de sus deseos y sus pensamientos, y ha llegado a faltarle al Señor en lo que el Señor más ama de su pueblo, que es la santidad, la obediencia y la unidad. La palabra unidad aparece aproximadamente 70 veces en todas las Escrituras. En el Antiguo Testamento hace referencia al hecho de estar juntos, a permanecer unos con otros. En el Nuevo Testamento nos introduce al hecho de estar y permanecer unidos por la fe en Cristo los unos a los otros. Allí marca la diferencia, porque aparece nuestro Señor Jesucristo como esa fuente en la cual nosotros debemos estar constantemente dependiendo, bebiendo en nuestra alma y en nuestro espíritu para poder mantenernos unidos. En la oración sacerdotal que el Señor Jesucristo hizo y que aparece registrada en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículos 20 al 26, el Señor ora para que sus discípulos y los que habían de llegar después de los que estaban allí con Él, fueran uno en Él y entre ellos, para que así como el Padre y el Señor permanecieron unidos y el Señor les mostró su gloria, así la iglesia fuese y permaneciese unida en Él y entre ellos, para que fuesen perfectos en unidad. Esta unidad la produce únicamente el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios en aquellas personas que se deciden a vivir rendidos a los pies de Jesucristo, dejando a un lado todas aquellas cosas que puedan separarnos de nuestros hermanos. La unidad que el Señor nos enseña aquí es una unidad que brota desde lo más profundo de cada corazón. A lo largo de los años, muchos asuntos han causado divisiones dentro de la Iglesia de Cristo. Hay divisiones que llevan a que veamos cómo algunos líderes, bajo su propia guianza carnal,
abren iglesias dividiendo las congregaciones a las cuales han pertenecido. Ellos consideran que tienen un derecho y hacen daño porque no es la voluntad del Señor, no está en el corazón de Cristo que se divida la iglesia. Si se ha de abrir una congregación, debe abrirse bajo la oración y bajo el modelo que la misma palabra nos enseña. Nosotros encontramos que cuando se llevaba el evangelio a las personas que no conocían de Cristo, la iglesia a la cual pertenecían aquellos que iban a predicar el evangelio los enviaba. Pero hay personas que sienten derecho, propiedad sobre las ovejas. Y quiero decirle a todos mis amados consiervos, pastores, líderes de las iglesias, congregaciones y misiones, las ovejas le pertenecen única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Ningún pastor tiene derecho ni autoridad para demandar exclusividad sobre la vida de ninguna oveja. Somos sencillamente administradores de los misterios del Señor. Y el rebaño, la iglesia del Señor, que es una sola y que está organizada por rebaños y que cada rebaño el Señor ha establecido un pastor, el único que murió en la cruz del Calvario por cada hermano y por cada hermana es el Señor Jesucristo. Por tanto, Pedro exhorta a que no ejerzamos señorío sobre la iglesia, sino que debemos servirles con un corazón de siervos, con un corazón agradecido, porque esa es la obra del Señor y porque daremos cuenta al Señor de la manera como lo estamos haciendo. En algunos casos se han presentado desavenencias por no permitir que las enseñanzas fundamentales y bíblicas se corrompan, lo cual hace inevitable la ruptura con aquellos que no se someten abrazando un evangelio diferente al que hemos recibido, como lo enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, el capítulo 1, versículo 8. Cuando alguien está enseñando lo que no es correcto y se le exhorta y esa persona no se corrige ni se arrepiente y se va, pues es inevitable. Y muchos desacuerdos del pasado parecen ridículos cuando los recordamos, pero en su momento marcaron la vida de la iglesia del Señor y trajeron muchas veces divisiones y desacuerdos que trajeron división en la iglesia, tales como: ¿qué ropa debemos usar en un ministerio determinado? Y cuando todos llegaban uniformados, pensábamos que eso era unidad. Pero aunque llegaran así, el corazón no estaba compenetrado el uno con el otro, ni con el Señor, ni con lo que se iba a realizar para el servicio del Señor. Situaciones como: ¿de qué color se va a pintar la iglesia? Otras: ¿cuál debe ser el arreglo floral del templo? Y a veces se formaban discusiones que eran interminables sobre estos asuntos que realmente no tenían mayor trascendencia. ¿O cuál debe ser la ubicación del varón y de la hembra, o de la hermana o el hermano en una congregación? ¿Sabían ustedes que en muchas ocasiones todas estas cosas hirieron el corazón de muchas personas que no lograban entender por qué en esas minucias nos dedicamos a debatir y hablar tantas cosas cuando la iglesia necesitaba aprender más del Cristo verdadero y de las grandes doctrinas de la palabra? El apóstol ha sido informado por los de la casa de Cloé, una persona que amaba la iglesia del Señor, que allí en Corinto habían disensiones, habían discusiones, habían contiendas y que estaban afectando profundamente a la iglesia del Señor. Entonces el apóstol Pablo, con toda la autoridad de parte del Señor, se dirige a los hermanos. Los
exegetas de la Biblia, los que conocen mucho acerca de la historia de la iglesia de Corinto y de lo que Pablo realizó, nos dicen que Primera de Corintios es la segunda carta que realmente Pablo escribió a la iglesia, que la primera carta se extravió y que por lo tanto la segunda carta viene a ser la tercera. Pero en esta Pablo está siendo determinante en el ejercicio de la autoridad y le dice a los hermanos que en primer lugar procuren la unidad. Y a veces tratar de estar unido con mi hermano, con mi pastor, con la persona que está al frente de una misión, no es fácil. Nos parece que nosotros podemos estar haciendo muchas cosas mejor que ellos, o que no entendemos por qué él o ella puede estar en un lugar de autoridad y yo debo someterme a esa persona. Pues mis hermanos, hay algo que es clave en lo que Pablo está diciendo en ese versículo 10. Cuando él llama a procurar la unidad, no dice procuren la unidad llegando ustedes a un acuerdo en cuál de los dos tiene la razón o no tienen la razón. Porque podemos tener muchas razones y no tener la razón. El que siempre tiene la razón es el Señor Jesucristo. Él siempre nos da la mejor respuesta a todas las situaciones que nosotros podamos vivir. Entonces, Pablo da un segundo aspecto, un segundo paso allí y nos dice, procuren la unidad y procuren la unidad por el nombre de Cristo. Porque es en el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ante el nombre del Señor y por el nombre del Señor nosotros debemos y podemos hacer todas las cosas para agradarle a Él. Y el Señor nos está invitando aquí y Pablo está dejándose usar poderosamente por el Espíritu Santo, porque cuando Él invoca el nombre del Señor en una problemática tan seria como la que ellos están viviendo, les está llevando a que entiendan que es en ese nombre que nosotros podemos llegar a ver las cosas con una misma mente y tener un mismo parecer. Y es maravilloso que nosotros hoy disfrutamos de privilegios extraordinarios como que tenemos la mente de Cristo. Hermano, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos debe llevar a pensar diferente y más aún, nos debe motivar a humillarnos ante Él en oración en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida, aún en aquellas cosas que a veces en mi corazón me es difícil asimilar, y tratar siempre de mirar cómo Cristo ve las cosas, cómo las piensa el Señor. Y cuando yo voy a la Escritura y veo cómo Jesús hizo las cosas, cómo pensó las cosas, cómo manejó las diversas circunstancias, entonces la mente de Cristo opera poderosamente en mi pensamiento y puedo llegar a tener un parecer con mi hermano que también puede estar en esa lucha, pero que también se ha humillado al Señor, y juntos hacer la voluntad del Señor y trabajar por la unidad. Procurar la unidad, porque la iglesia es de Él. La iglesia no era de los corintios, ni la iglesia es tuya, ni es mía. La iglesia es del Señor. Y como Él es el Señor y la compró y le pertenece, Él es el que puede tomar todas las decisiones y hacer todos los cambios. La verdadera unidad de las mentes y corazones viene cuando los creyentes reconocen cuál es el propósito de la iglesia y se unen a ella para cumplirlo. Cuando estamos enfocados en lo que el Señor quiere hacer en la congregación y en su iglesia a nivel mundial, entonces nosotros podemos mantener esa unidad. Toda la Escritura nos invita a pensar bien y amar a nuestros hermanos con todo nuestro corazón. El propósito
es que la iglesia sea el lugar donde nos reunimos para confraternizar y para animarnos unos a otros. Cuando el ambiente de las congregaciones es de unidad, es de amor, es de sinceridad, la gente llega y la gente se contagia. Una iglesia que vive en la unidad, dependiendo de Cristo y amando a su hermano, es una iglesia que se mantiene y cada día está contagiando a un mundo donde la soledad, donde el vacío existencial es más profundo y donde la gente anhela encontrar relaciones auténticas. Aquí Pablo sabe que en medio de todas las cosas que la iglesia de Corinto está viviendo, la unidad es prioridad. Y eso debería ser en tu mente y en tu corazón y en el mío y en mi mente también una prioridad. Cuando hay divisiones es imposible lograr el propósito. El propósito de Dios. El propósito de la gran comisión, el propósito de hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, porque muchas veces queremos hacer las cosas en las fuerzas nuestras y a veces fragmentados tratamos de cumplir, pero es imposible cumplir fragmentados porque el Señor nos está invitando a nosotros a mantenernos en Él y a mantenernos con nuestros hermanos en unidad. En vez de causar divisiones por cuestiones y personalidades, necesitamos estar unidos. Necesitamos estar cada día entendiendo que las divisiones destruyen la iglesia y si son continuas, son más fuertes. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo que a entregar a Satanás a aquellos que causaran división una y otra vez. Y hay gente que nada le gusta, no le parece bien ninguna congregación, no le parece bien ningún pastor, llegan y enferman a otros. Esas divisiones internas son perjudiciales porque frenan el crecimiento de mucha gente y hacen que mucha gente piense mal de otros. El Señor nos ha llamado a orar los unos por los otros, iglesia. El Señor nos ha llamado no a la uniformidad. Mi hermano, la uniformidad son los elementos externos que nos pueden identificar, pero que no nos dan la unidad de corazón y de espíritu. No nos ponen en un mismo corazón ni en una misma alma. Y cuando nosotros tenemos una iglesia uniformada, estamos viviendo engaño. Cuando todos nosotros pensamos que si la iglesia es una iglesia sometida porque hacen esto y hacen aquello, pero no hay un corazón de cada hermano y hermana rendido, donde la rebeldía impera, donde el chisme impera, donde la murmuración es el pan de cada día de muchas personas, aún de líderes. Mis amados, necesitamos volver a la Escritura y comprender lo que el Señor nos está diciendo en cuanto al cuerpo de Jesucristo. Es una gran crisis a nivel mundial en la iglesia del Señor, la falta de unidad. Y a veces pensamos que porque tenemos cosas escritas, pero no las vivimos como reglamentos, como estatutos, como situaciones de esta índole, entonces ya estamos unidos. No, hermano, nos unimos cuando cada uno se rinde a los pies del Señor Jesucristo. Si yo me rindo ante el Señor, si yo busco la presencia del Señor, si desarmo mi corazón y veo a mi hermano con los ojos como Jesús lo ve, voy a tener una bendición extraordinaria. Pablo nos lleva a nosotros a comprender que la uniformidad destruye, porque esa uniformidad permite que la gente tenga una máscara. Y cuando usted utiliza su máscara, se la pone de acuerdo a las circunstancias, más por conveniencias que por convicciones profundas de la palabra del Señor en su vida. Y en el cuerpo del Señor Jesucristo hay diversidad. No debo pensar que mi hermano siempre tenga que ver las cosas como yo las veo.
No tengo que creer que esta persona va a hablar siempre como a mí me parece que debe hablar, porque a veces esa falta de tener el cuidado para respetar a mi hermano, para darme cuenta que él es diferente a mí, para soportarlo, para agradecerle al Señor porque puedo aprender de toda la riqueza que hay en las diferencias y mantenerme unido en el espíritu a Él. Esa falta de comprenderlo de esa manera me lleva muchas veces a mantenerme aislado y mantenerme desconectado del cuerpo de Cristo. ¿Cuánta gente no acepta algunas cosas en las congregaciones porque no entendemos que somos diferentes? Jesús no está hablando de una unidad donde no nos aceptemos, sino una unidad donde al morir a nosotros mismos aprendemos a amar y aceptar al hermano como es y ayudarle en aquellas falencias que pueda tener. Cuando la iglesia está uniformada, pide y no puede comprender que el evangelio es fundamental en las verdades que Cristo enseñó, en las doctrinas básicas de la vida cristiana, sino que toma cosas tan elementales que cuando no están, ya nosotros cuestionamos al hermano, le marchamos, le aislamos y no queremos muchas veces compartir con él. Cuando un hermano en la fe peca y se arrepiente, debe ser recibido y restaurado en la comunión del cuerpo de Cristo para que se mantenga unido. Algunos hermanos ven su vida espiritual tan extrañamente y tan diferente a lo que la Escritura nos enseña, que cuando otro peca, lo dejan allí en el campo de batalla herido y no hay preocupación para restaurarle. Y Pablo, después que exhorta, que pide a la iglesia que procure la unidad, entonces Pablo nos lleva con una pregunta retórica. ¿Está dividido Cristo? Los versículos 11 y 12 de este primer capítulo son bien interesantes, porque Pablo toca el origen de las divisiones. Y para hablar de unidad, Pablo tenía que enfrentar el problema de las divisiones. A veces no queremos enfrentar esos problemas. A veces no queremos llegar al fondo de las situaciones. Algunos se habían enorgullecido y atribuían su vida espiritual a los diferentes líderes que habían tenido en la congregación. Y esto no les permitía avanzar como el cuerpo de Cristo, que son y que somos. Quizás usted, mi querido hermano, no acepta la forma como su pastor hoy ministra en la congregación porque extraña a un pastor anterior que le trajo gran bendición, pero sabes, la voluntad del Señor es que aprendamos que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros como pastores ministramos diferente al cuerpo de Cristo, al otro hermano, que cada uno de nosotros tenemos un estilo, que a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos usa en forma diferente. Cuando vamos asimilando eso como iglesia, mis queridos, entonces podemos darle gracias a Dios por aquellos que hemos tenido, pero también unirnos para ayudar al pastor que tenemos en la actualidad. Y esto, muchos decían, yo soy diferente. Mira, hasta dónde había llegado ese orgullo, hasta dónde había llegado esa falta de comprender que la obra es del Señor y que Él usa indistintamente a cada persona. La Biblia nos enseña que lo que ellos están aquí viviendo es un cisma, y cisma es una palabra griega que habla de una división profunda, que habla de una ruptura, de una diferencia de opiniones, de una controversia, de un alejamiento, de una enajenación de los sentidos. Y no solamente se utiliza esta palabra, sino que se utiliza la palabra eris,
en el original, que nos dice es actuar bajo la contienda, bajo el poder del odio, en una rivalidad encarnizada, que es lo que Pablo nos enseña en el siguiente capítulo, que es el 3, en el capítulo 3 de este mismo libro, versículo 3, donde dice que no le podía hablar a la iglesia como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando usted y yo miramos estas realidades, nos damos cuenta lo maduro o lo inmaduro que podemos ser. La iglesia de Corinto, teniendo todo un mover extraordinario de los dones, sencillamente era una iglesia inmadura y limitada en su visión como cuerpo de Cristo. Entonces Pablo viene y nos da esta cátedra maravillosa, sabiendo que ahí tenía hermanos que lo preferían a él por sobre otros líderes. Pero Pablo va más allá. Pablo es un hombre que tiene un amor profundo por el Señor y también tiene un amor profundo por la iglesia de Cristo. Y él entonces nos muestra cómo estaba dada la división. Algunos decían, somos de Pablo. ¿Quiénes hablaban así? Los que se consideraban más conservadores, la vieja guardia, aquellos que decían Pablo tiene una autoridad incuestionable como apóstol, y era cierto, pero Pablo no se atribuye ninguna oveja para decir ellos me prefieren a mí y llenarse de orgullo y ejercer un señorío sobre los hermanos. De ninguna manera. Pero había otro grupo que decía, nosotros somos de Apolos. Apolos, el exegeta del momento, el hombre elocuente, el intelectual. Ese grupo, cuando escuchaban a otros, lo medían por la forma como Apolos les llevaba la palabra o les había hablado en otro tiempo. Y miraban a todos los demás y decían, no, ese no, porque no predica como lo hace Apolos, no profundiza como lo hace Apolos. Pero luego vienen aquellos que eran un poco más difíciles, eran los de Cefas, los judaizantes, los legalistas, los que todavía consideraban que ellos tenían a Cristo y había que añadir algo más a la fe. Los que quizás todavía consideraban que la circuncisión en la carne era necesaria. Y otro grupo, el grupo más espiritual, entre comillas, decía, nosotros somos de Cristo. ¿Sabes? Esa era una facción conservadora. Abusaban de la libertad cristiana, sin ética, sin una moral consistente, y hacían énfasis en la experiencia. Y creo que este grupo podía ser el más difícil de todos, porque eran aquellos que, si lo contextualizamos, nos dicen hoy en día, yo hago lo que Cristo me dice y no me le someto a nadie. Pero Pablo va mucho más allá y les lleva a entender, o los lleva y les exhorta diciéndoles que todos hicieron su parte en Cristo, y por tanto la iglesia, que está ahora fraccionada y que cada uno está haciendo en la iglesia de acuerdo a lo que asimilaron en un momento dado y de acuerdo a lo que ellos quieren hacer en el cuerpo de Cristo, entonces dice, un momento, nosotros en este tiempo queremos que sepan que ustedes son de Cristo. Si alguna congregación, si algún hermano, si alguna iglesia está conectada en este momento con nosotros y nos escucha, quiero enfatizarle lo siguiente: no pertenecemos a alguien en particular, sino a Cristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es unidos en Cristo. Y es donde Pablo trabaja fuertemente. Porque, mi hermano, la unidad en Cristo es posible cuando la madurez está en nosotros. La madurez en la vida nuestra promueve la unidad. Cuando tú apoyas a una persona que hace división,
tú estás apoyando a una persona que va a caer en un error y va a seguir contaminando a otras personas. Sea una división interna en el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos llamados a frenar toda levadura en la casa del Señor. Estamos llamados a no aceptar divisiones en el cuerpo del Señor. Y Pablo está llevándonos porque la división es el mover de nuestra carne que nos lleva a estar desunidos, a no aceptar la exhortación, a no querer hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Venimos de un mundo contaminado donde se aprenden muchas cosas que no edifican. Nos volvemos mañosos en las cosas y como venimos del mundo queremos aplicar muchas veces algunos asuntos del mundo en el cuerpo de Jesús. Y quiero decirle, la iglesia del Señor es santa y el Señor está formando un pueblo. ¿Has escuchado la palabra? Formando quiere decir que está trabajando en el carácter de muchos de nosotros. Y hay que traer carácter cristiano a nuestra vida diariamente, a nuestro hogar, en nuestras relaciones interpersonales y cuanto más en las cosas que el Señor nos permite participar dentro del cuerpo de Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, Pablo cuando escribe el capítulo 3 le está diciendo, ustedes no dan para entender, no pueden comerse una vianda, tienen que tomar leche espiritual. No son capaces de asimilar las cosas espirituales. Hay gente que no ha crecido, gente que mantiene su inmadurez espiritual y el Señor nos está llamando a tener una vida sólida. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo, hermanos? Nos vamos a dejar llevar por cualquier pensamiento, por cualquier viento. ¿Por qué te vas a mover de tu lugar si el Espíritu Santo no te ha movido? ¿Por qué le vas a dar la espalda a ese hombre, a esa mujer de Dios que han luchado constantemente para que tú permanezcas en las cosas del Señor? Por alguna situación que si tú la examinas te vas a dar cuenta, no vale la pena, porque allí donde Dios nos ha establecido, ahí es donde vamos a dar fruto si permanecemos. Ellos se comportaban como incrédulos cuando pelean por un líder político. ¿Te imaginas? La gente en una reunión acalorados defendiendo cada uno su punto de vista. Cuando alguien enseña y enseña diferente en su estilo, en la forma como expone el mensaje, pero su contenido es sano como el que enseñó otro pastor, otro líder de tu congregación, gózate por la riqueza que hay en el cuerpo de Jesucristo. Cuando yo escucho a uno de los hermanos líderes de nuestra congregación enseñar, me gozo con él. Cuando escucho a otro pastor enseñar que es de sana doctrina, le doy gloria a Dios porque eso es lo que el Señor quiere. Me edifica profundamente poder escucharle porque me llena, me exhorta, me aconseja el Señor a través de esa vida. Y hay gente que tiene ese don para enseñar que es extraordinario. Hay gente que el Señor le ha dado cosas maravillosas y que son diferentes a las que el Señor me ha dado, pero gocémonos y alegrémonos, son diferentes a las que tú has recibido. Gózate y alégrate en el Señor. Cuando tú veas una congregación que crece, gózate en el Señor, dale gracias a Dios. Cuando yo veo un pastor que está creciendo, que surge, que avanza, que su congregación florece, le doy gracias a Dios. Y cuando paso por ese lugar, levanto mi voz para agradecerle a Dios por la vida de ese siervo o esa sierva. Cuando son de sana doctrina, me gozo y me alegro, así pertenezcan en su organización a una denominación diferente a la nuestra. Y si son de la nuestra, también. Unidad, no uniformidad. Dios nos ha llamado a ser siervos de Él. Dios no nos ha llamado a ser estrellas. Dios no nos ha llamado a ser reconocidos por los hombres. Dios nos ha llamado a predicarlo a Él, a Cristo crucificado. Y Pablo nos lleva en todo este pasaje a hablar de Cristo, que es poder y sabiduría de Dios.
y cada uno hace la obra para el Señor. ¿Sabe cómo Pablo mira la unidad? Dice, la unidad se logra, mis queridos hermanos, a través de aparte de lo que hemos hablado, a través de la locura de la predicación, porque para el mundo la predicación de Cristo es locura, pero para quienes conocemos a Jesucristo, para quienes le hemos recibido, mis queridos hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación y disfrutamos de las riquezas que encontramos en el Señor Jesucristo. Pablo está lleno del conocimiento del Señor y Pablo hace preguntas retóricas para llevar a la gente a reflexionar, para llevarte a ti, para llevarme a mí a pensar, cuando él dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, que nadie se jacte en la presencia del Señor. Que tú no te envanezcas. Es el Señor al que hay que darle toda la gloria. Por Él estamos en Cristo. Y si de algo tenemos que gloriarnos, gloriémonos en el Señor y démosle a Él toda la alabanza y la exaltación y mantengámonos unidos como el cuerpo que somos del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, iglesia, y que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Amén. Quiero invitarles a orar. Padre amado, te damos gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu iglesia. Tú nos has dado vida y vida en abundancia. Tú nos has dado la salvación y tú nos has llamado a ser un cuerpo, a vivir unidos a ti. Cuando estemos en desaveniencia, cuando vivamos situaciones difíciles, fortalécenos y ayúdanos. Y aquellos que están viviendo momentos difíciles en su congregación, ayúdales para que se mantengan unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Bendecimos tu nombre es admirable, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo bendigo cada pastor, cada congregación, cada hermano, y pedimos, Señor, para que tú sigas glorificándote en medio nuestro, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios les bendiga.